alguna cuestión de nuestra realidad. Vamos a ver nosotros, para el caso de una variable aleatoria continua, vamos a ver tres distintos. Se la conoce mucho también como una función relacionada con el tiempo. Vamos a ver que en la mayoría de los ejercicios que tenemos y los ejemplos con los que contamos, vuelvo a insistir, por las características de nuestra formación, están relacionados con el tiempo. Se tiene esa función de densidad, fíjense que es un poco compleja. Vamos a ver cuáles son los parámetros, así como vimos la clase pasada para el caso de la variable discreta. Acá también vamos a ver que siguen parámetros y tienen una forma, en este caso esta función de densidad tiene esta forma. Y por ejemplo, como les contaba, muy relacionado con tiempos, por ejemplo el tiempo medio que existen entre dos solicitudes de trabajo, imagínense que estoy ante la bolsa de trabajo, el tiempo entre dos eventos poco comunes que ocurren en una central nuclear, el tiempo entre llegadas al mostrador, te hinchas para comprar una entrada para un partido de fútbol. Ya vamos a ver las características, pero fíjense que la variable es una variable continua, generalmente, vuelvo a insistir, el tiempo, entre algo que es discreto, entre la ocurrencia de eventos que son discretos. Y por último, como siempre les dije, lo vimos la clase pasada, lo pasamos rápido porque después uno a uno lo vamos a ir viendo en detalle, así que no se vayan asustando. Y por último, el grueso que vamos a aprender, que es la distribución normal. Muy utilizada, sí, obviamente la variable cumple con ciertos requisitos, pero muy utilizada para el estudio después de la estadística inferencial. Lo que se caracteriza la distribución normal es que los datos se distribuyen en forma de una campana de Gauss. Si no se ve la campana, ya lo vamos a ver hasta muchas veces, es una forma del gráfico de la función de densidad. Acuérdense que en el práctico anterior, cuando digo práctico anterior, digo el práctico 6, hemos aprendido a graficar. En el caso de que mi variable era discreta, hacíamos un gráfico de varas o bastones, y en el caso de que mi gráfico era la variable era continua, entonces hacíamos un gráfico para su función de densidad, lo habíamos visto, y sabíamos que como la variable es continua, era un trazo continuo, y en el caso de la distribución normal tiene esa forma que está ahí, que si no se ve bien, ya la vamos a ver, vuelvo a insistir varias veces. Para el caso de la distribución normal, en el caso de la distribución normal tenemos dos parámetros muy sigma, que son esos que están ahí, y la función de densidad es esa expresión que ven ahí, un poco bastante compleja. Por eso vamos a ver, y por eso es importante, que nos va a demandar bastante aprender el uso de la distribución normal. Fíjense que la función de densidad, cuando hablo de función de densidad me estoy refiriendo a esto. Fíjense, la función de densidad es bastante compleja, 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e elevada a la menos 1/2 x menos mu sobre sigma, todo eso elevado al cuadrado. Y el rango de la variable x va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, obviamente se imaginarán que tiene un trato bastante especial a la hora de trabajarla, porque es una función bastante compleja. Lo que vamos a hacer es un proceso que se llama un proceso de estandarización, que es cuando la media es igual a 0 y la varianza es igual a 1, entonces trabajamos con una normal estándar. Ya vamos a ver cómo hacemos ese proceso de estandarización, porque gracias a ese proceso de estandarización vamos a poder hacer cualquier cálculo, en especial de probabilidades, que es lo que nos interesa, mediante ese proceso que vemos acá, que vuelvo a insistir, lo vamos a ver en la práctica. Cuando hacemos ese proceso, vamos a poder buscar probabilidades, que vuelvo a insistir, es lo que nos interesa. Siempre, fíjense que
en todo lo que hemos estado viendo desde que comenzamos el práctico 6, más el práctico anterior. Fíjense que siempre buscábamos cálculos de probabilidades. Entonces, lo bueno que tiene la distribución normal es que mediante un proceso que se llama un proceso de estandarización, la estandarizo, ya lo vamos a ver qué es estandarizar la variable. Al final, la cuestión es que esto lo puedo encontrar en una tabla, que lo tengo ahí en mi compendio de tablas, y voy a poder hacer estos cálculos como vimos en la binomial, como vimos en la Poisson, que tenía una tabla estadística. En el caso que vuelvo a insistir, lo paso así rápido para que vean hacia dónde vamos, pero no se asusten, que ya vamos a aprender, todavía hay tiempo. Eso es lo que vamos a ver, por eso van a ver que vamos a ver la distribución uniforme. Voy a mostrarles directamente el primer ejercicio, donde lo primero que vamos a ver, se imaginarán, es a medida secuencial como lo presentamos. Vamos a conocer cómo hago cuando yo tengo una variable que se distribuye de manera uniforme. Voy a hacer el ejercicio 1 directamente. El ejercicio 1 me dice... Acá lo que me tengo que acordar es que, vuelvo a insistir, fíjense que este ejercicio no sé de qué se trata la variable x, en algún momento quizás hacemos alguno, o se los voy a dejar para ustedes para que hagan de algo en particular, algún contexto, pero fíjense que la variable x me dice que está distribuida de manera uniforme, y siempre, cada vez que, si me dice que está distribuida de manera uniforme, lo que me tiene que decir es cuál es el intervalo en el cual está distribuida. Me pide que haga una gráfica de su función de densidad y que calcule una probabilidad. Entonces vamos por parte. Si yo sé que mi variable x se distribuye de manera uniforme, lo voy a expresar de esta manera. X se distribuye uniforme en este intervalo, 10, 120, donde 10 es lo que denotábamos como A, como el límite inferior del rango que forma, del cual está contenida la variable aleatoria, y en este caso 120 va a ser lo que denoto como B, que es el límite superior del intervalo en el que está distribuida de esta manera. Entonces, acuérdense obviamente que es indistinto que le ponga paréntesis o que le ponga un corchete. Lo mismo acá, si le hubiera puesto menor o menor igual, es indistinto, porque les vuelvo a recordar, acuérdense que hemos aprendido del práctico 6 que eso no tiene incidencia, porque en casos de variables continuas no interesa la inclusión o no inclusión del punto, porque la probabilidad en un punto, en el caso continuo, es igual a 0. Ya lo habíamos visto en el práctico anterior, en el práctico 6. Entonces, lo primero que voy a hacer es armar su función de densidad, por más de que me lo pida o no me lo pida. La necesito porque me pide una gráfica de la función de densidad, pero si no me lo pidiera, ustedes saben que a uno le gusta ser bastante ordenado, entonces hay que comenzar a ordenarse. La función de densidad, en el caso de que sea uniforme, tiene esta expresión, que es la que vimos así a vuelo de pájaro, que vimos en la diapositiva, en la presentación de recién. Tiene esta forma. La función de densidad va a ser igual a 1 sobre b menos a, donde ya sabemos que es a y ya sabemos que es b, que es el rango del intervalo, en el rango de la variable aleatoria, perdón, y 0 para cualquier otro caso. Entonces, reemplacemos. Sabemos que dijimos b era igual a 120, me lo decía la consigna, y a era igual a 110. Reemplazo, y obviamente directamente ya lo puedo calcular. Entonces me queda esta función de densidad. Quiere decir que la función de densidad es igual a 1 sobre 110 para x que está entre 10 y 120, y 0 para cualquier otro caso. ¿Sí? Esa gráfica la voy a hacer seguidamente en conjunto en el ejercicio 2. Así que
La gráfica de esto, de la función de densidad, ya la vamos a hacer ahora en breves en el ejercicio 2. Entonces, ya tengo la función de densidad, me falta graficarla, pero quiero graficarla, ya van a ver, con otra gráfica para mostrarles la diferencia. Lo próximo que me pide es la probabilidad, me pide que calcule una probabilidad de que X se encuentre en el intervalo 60-85. En el intervalo 60-85. Lo primero que me tengo que fijar es que entre 60 y 85, la probabilidad entre 60 y 85, me tengo que fijar en qué caso estoy trabajando, ¿sí? Obviamente entre 60 y 85 está contenido en este intervalo, así que se imaginarán, como vimos en el práctico 6, que esto no va a ser otra cosa que un integral de la función de densidad desde 65 hasta 80. Entonces, la función voy a tener que calcular una integral, se imaginarán porque es la integral de una constante, así que no va a demandar mucho cálculo. Es la función de densidad, la integral de la función de densidad en el intervalo que me interesa, tal cual como aprendimos en el práctico 6 a trabajar cálculos de probabilidades para el caso continuo. En este caso sería la integral desde 65 hasta 80 de 1 sobre 110 de dx. Entonces me queda desarrollada 1 sobre 110 de x, reemplazando por el valor de x. Fíjense que obviamente termino resolviendo esto y me queda un número que va a ser una probabilidad. Una vez que resuelvo esto, 25 sobre 110, 0,2273 es este resultado. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es la probabilidad de que X se encuentre en el intervalo 60-85. Es 0,2273. Entonces, fíjense que, vuelvo a insistir, si yo estoy ante la situación de que mi variable aleatoria es continua y está distribuida uniformemente, lo primero que tengo que saber es ese intervalo en el que está distribuida. Me va a dar el dato, lo tengo que saber. Con esos dos datos puedo armar mi función de densidad, ¿sí? De esta manera. Ya vamos a ver la forma que tiene. Y obviamente también puedo hacer cálculos de probabilidades en un intervalo. Acuérdense que en el caso continuo, siempre el cálculo de la probabilidad va a ser en un intervalo. Acuérdense la diferencia con el discreto. En el discreto sí puedo calcular de un intervalo, pero también puedo calcular para un valor puntual, pero en el caso de una variable que sea continua, como en este caso, como lo vimos en el práctico 6, siempre las probabilidades van a ser en un intervalo. Entonces puedo calcular también probabilidades. Vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 me dice, obtenga y grafique la función de distribución. Obtenga y grafique la función de distribución. Y después me pide calcular una probabilidad. Entonces vamos por parte. Estoy trabajando con el mismo ejercicio en relación al ejercicio 1, entonces decíamos que X se distribuye uniforme en ese intervalo, 10, 120, y si necesito la función de distribución, si ustedes se acuerdan, la función de distribución la simbolizábamos como f de x, y no es otra cosa que la función, por decir, la probabilidad acumulada. Lo hemos visto en el práctico 6, lo hemos visto como calculaba para variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Es más, habíamos visto cómo en el caso continuo hacía para armar esta función de distribución. Pero si yo estoy ante el caso de una variable que se distribuye uniforme, la función de distribución está expresada de esta manera. La función de distribución va a ser igual a 0 para x menores a a, va a ser x menos a dividido b menos a para valores de x que estén entre a y b incluidos, y va a ser igual a 1 para valores de x mayor a b. Entonces, lo que antes, y repasen que habíamos hecho en el práctico 6, lo que antes para armar esto calculábamos de manera de una integral, si yo ya sé que es uniforme, directamente aplico la fórmula. Fíjense que los datos que necesito son siempre a y b.
donde A es el límite inferior y B es el límite superior de ese rango de la variable. Entonces, reemplazándolo, me queda, reemplazando ya por los valores que tenía, A 10 y B 120, me queda expresada de esta manera. 0 para x menores a 10, x menos 10 sobre 110 para x que están entre 10 y 120, y 1 para valores de x mayores a 110. Vuelvo a insistir, fíjense que la consigna me pide que las grafique. Ya las vamos a graficar. Vamos a graficar la función de densidad y vamos a graficar la función de distribución ahora en un ratito. Lo que también me pedía, y vuelvo un ratito y ya a la consigna, me pedía que calcule, que emplee la función de distribución, esta que acabo de estimar, para calcular la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo 60-85. Fíjense que ya varias veces me han preguntado esto, en algún momento, en el práctico 6, si ustedes se acuerdan cuando hacíamos, me está pidiendo que utilice la función de distribución para el cálculo de esta probabilidad, que nosotros ya la calculamos en el ejercicio 1 y me daba 0,22 creo, pero a mí me está pidiendo que utilice la función de distribución, esta que está acá. Entonces tengo que aplicar algo que vi en el práctico 6, ¿se acuerdan cuando comenzamos en el mismo creo que ejercicio 2 que aprendimos a hacer? Me pidió eso explícitamente, que utilice la función de distribución, esta, para el cálculo de una probabilidad. Entonces, si a mí me está pidiendo la probabilidad entre 60 y 85, si yo calculo, por ejemplo, la función de distribución para cuando x es igual a 85, va a ser la acumulada hasta 85. Entonces, lo que me está dando no es lo que me está pidiendo. Si yo calculo la función de distribución en x igual a 60, lo que me va a dar es la acumulada hasta 60. Yo lo que necesito es el valor entre 85 y 60. Entonces, si ustedes se acuerdan, ya lo hemos aplicado en el caso discreto y en el caso continuo. Esto lo calculo como una diferencia. La de 85, restándole la de 60, porque me queda ese remanente que queda en ese intervalo, que es lo que necesito calcular. Entonces, vuelvo a insistir, por eso les recordaba siempre y les hacía hincapié cuando vimos el práctico 6, esas cuestiones de calcular por diferencia, o saber que todo en el intervalo vale 1, o que toda la probabilidad en todo el rango vale 1, todas esas cuestiones ya van a ver que siempre las vamos a necesitar saber porque necesito para estos cálculos. Entonces, la diferencia entre la acumulada hasta 85, restarle la acumulada hasta 60, me va a dar eso que necesito, que es entre 60 y 85. Por eso, necesito a la función de distribución de 85 restarle la función de distribución de 60. ¿Qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar cuál de estos tres casos aplica al valor puntual que yo esté analizando. La función de distribución en 85, me tengo que fijar en qué intervalo está en este segundo. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar acá en 85. 85 menos 10 sobre 110 me va a dar la función de distribución cuando x es igual a 85. Y lo mismo hago con 60. Me fijo cuál de estos tres casos es. Fíjense que 60 no es menor a 10, tampoco es mayor a 120, 60 también cae en este intervalo, entonces tengo que aplicarle esta función que está acá. Es decir, directamente reemplazar en 60. Entonces van a ver que lo que tienen ahí es ese reemplazo, 85 menos 10, sobre 110, restarle 60 menos 10 sobre 110. Una vez que hago los cálculos, fíjense que es el mismo resultado que obtuvimos recién. Vuelvo un ratito para atrás, es el mismo resultado que obtuvimos recién porque obviamente estoy haciendo el mismo cálculo. La diferencia está en que en el ejercicio 1 hice uso de la función de densidad, que ahora ya la voy a copiar, y en este ejercicio hice uso de la función de distribución. Acuérdense, esta es la función de densidad, la que tengo acá, la que estoy por copiar. Lo que hice en el ejercicio 1 es el cálculo de una probabilidad usando la función de densidad, que ya saben que es la integral en el intervalo.
Y lo que acabo de hacer ahora es calcular lo mismo, nada más que haciendo uso de la función de distribución. La función de distribución, acuérdense que es lo que me representa es la probabilidad acumulada. Me pidió que lo grafique. Entonces vamos a ver cómo hago para graficar esto. En realidad lo voy a hacer a mano alzada. Fíjense que este es el caso de la función de densidad. Me había pedido el ejercicio 1 que grafique la función de densidad. Y voy a copiar acá la función de distribución para que vean cómo queda el gráfico, porque los quiero graficar los dos al mismo tiempo. Bien. Voy a graficar, a ver, no había preparado, a ver, esto. Seguramente sale, ya voy a mostrarles cómo quedaría. Voy a graficar, y lo voy a hacer a mano alzada también, para que vean cómo sería en cualquier caso, porque los gráficos, tanto de la función de densidad como de la función de distribución, si estoy hablando obviamente de un uniforme, lo que ocurre es que el gráfico es exactamente el mismo. Lo que cambian son los valores de A y B de acuerdo al intervalo. Voy a graficar, ustedes saben que yo lo voy a hacer a mano alzada. Ya saben graficar funciones de densidad y ya saben graficar funciones de distribución. ¿Dónde lo vimos eso? En el práctico 6. ¿Sí? Así que eso sí lo saben graficar, y si no es un gráfico como ustedes conocen. Lo voy a hacer, vuelvo a repetir, a mano alzada, para que vean cuál es la forma que tiene. En el caso de la función de densidad, si yo quiero graficar la función de densidad, me va a quedar algo así. Como siempre digo, disculpen, no es que sea yo la inútil acá, en el pizarrón ustedes saben que soy igual de inútil. Lo que estoy graficando acá es todo el recorrido de mi variable x, lo que voy a graficar acá es f de x. Ahora yo les pregunto, y por favor alguno active el micrófono. ¿Están viendo que estoy haciendo un mamarracho ahí en el Excel? De 10. Vamos a ver, entre 10 y 110, o entre A y B, como le quieran poner, en mi caso esto es un 10 y esto es un 110, y vuelvo a repetirles, lo estoy haciendo a mano alzada porque se imaginarán que la escala no la estoy respetando, pero es para mostrarles, esto no es otra cosa que A y esto no es otra cosa que B. Entre ese recorrido, fíjense que el valor es uno solo, es 1 sobre 110. Podría sacar el valor exacto, pero es 1 sobre 110. Y es entre ese valor y el valor de... Entre ese valor, entre A y B, es una línea recta. ¿Sí? Y disculpen porque no tengo regla. ¿Sí? Es una línea recta. Y para cualquier otro caso, quiere decir para valores superiores al B o valores superiores al 120, es 0, así que por eso lo remarco acá, abajo. Y para valores menores a 10, también el valor es igual a 0. Tendría que haber hecho con otro color, pero... ¿Qué quiere decir? Y vuelvo a pasar en limpio. Para valores menores a A, fíjense, valores menores a A, o sea, en este caso menores a 10, el valor es 0, así que viene siendo una línea recta sobre el eje de las abscisas. Y para valores mayores a B, también es un valor 0, es decir, remarcar acá en las abscisas. Para valores entre A y B, en este caso entre 10 y 120, es una línea recta con un valor de 1 sobre 110. Saquen el resultado si quieren hacerlo, pero vuelvo a insistir, fíjense que es algo a mano alzada para que visualmente vea cómo queda. ¿Cómo hago en el caso de la función de distribución? La función de distribución me va a pasar más o menos lo mismo. En el caso de que yo esté ante el caso de una variable que es uniforme, tiene cierta característica. Lo que va a cambiar son los valores que voy a poner en el eje. También voy a tener x y de acá voy a tener f de x.
¿Qué forma tienen? Fíjense, para valores menores a 10, así que imagínense que estoy trabajando con la misma escala, por eso muchas veces lo dibujo uno abajo del otro, y el 120 dijimos, es decir, A y B. Para valores menores a 10 es 0, así que es muy parecido a lo que pasa en el otro, ¿sí? Remarco acá. Para valores menores a A o menores a 10 es 0, ¿sí? Voy por el eje de las abscisas. Y voy al otro extremo. Para valores mayores a 10, para valores mayores a 120, valores mayores, es decir, para este lado, es igual a 1. Así que por acá tengo 1. Fíjense que es una distribución acumulada, tiene mucha relación con lo que vimos en el práctico 6. Quiere decir que a partir de este punto, también es una línea recta, ¿sí? En el valor 1, ¿sí? También es una línea recta. ¿Qué pasa? Entre A y B, que en mi caso es 10 y 120, fíjense que es una función lineal. Le puedo dar valores a mi variable x para ver cuánto da y marcar exactamente, pero en realidad es una función lineal, no es otra cosa que una línea recta que va a unir estos dos puntos que están acá. Entonces, esas son las dos gráficas. Se las quería graficar hacia mano para que lo vean, y que las gráficas en el caso de una función de densidad y de distribución, cuando mi variable es uniforme, tiene esas dos formas. Lo que va a cambiar es cuánto vale A y cuánto vale B, pero las dos tienen la misma forma. Siempre la de densidad, que es la que está a la izquierda, va a tener esta forma, viene desde menos infinito por el eje, después pega el salto, acá tiene la función en ese valor constante o uniforme, y después cuando vuelve a terminar ese intervalo sigue siendo 0. Y en el caso de la función de distribución, viene hasta el límite inferior, viene por el eje, siendo 0, después tiene una función lineal hasta 1, y después continúa constante hasta 1. Entonces, se los quería graficar para que vean cómo es, y generalizarlo para cualquier valor de A y B que tenga. Entonces, sí, escucho. Sí, exactamente. Porque como mi variable x va desde menos infinito hasta más infinito, entonces cualquier otro caso es para valores menores a 0 o para valores superiores a 120. No sé si esa era la... Bien. Bueno, acá va el gráfico porque voy a salir de la pantalla. Salgo acá un rato. Si no habían dibujado, bueno, lo deben haber entendido, y como ustedes son rapidísimos con las matemáticas, eso lo sacan en dos patadas. Si han entendido, sacado un foto, quedó claro, si no, todo. Voy a lo que sigue. Voy a hacer el ejercicio. Bueno, fíjense que ahí completamos con lo que les debía del ejercicio 1, que me pedía graficar la función de densidad, y lo que pide este ejercicio, que es graficar la función de distribución. Voy a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 está en relación a este ejercicio 1 que venimos haciendo, que no sé de qué se trata mi variable, pero ya sé que es uniforme, y me pide dos cosas que ya sabemos que siempre tenemos que calcular, más en particular cuando estoy ante modelos teóricos de distribuciones de probabilidad. El valor esperado, la esperanza, y la desviación estándar y o varianza, depende de lo que me piden, pero saben que uno sale del otro. Si yo estoy ante una situación de que mi variable es uniforme, la esperanza la calculo con una fórmula de esta manera: A más B dividido 2, que vuelvo a insistir, fíjense de la importancia de saber cuánto vale A y cuánto vale B. En este caso, la esperanza es igual a 65. ¿Sí? ¿Qué es el 65? Es el valor esperado de la variable aleatoria. ¿Sí? Si yo estuviera hablando como me habla el ejercicio 4, que me está hablando, por ejemplo, de tiempos de retraso de un tren, bueno, en promedio el tren se retrasa 65 minutos, 65 segundos, dependiendo en lo que esté expresado la variable. Depende, vuelvo a insistir, de lo que se trate la variable.
Y lo próximo que me pedía era la desviación estándar. Entonces, la varianza, si mi variable es, vuelvo a repetir, uniforme, va a ser b menos a al cuadrado sobre 12. Siempre va a ser b menos a al cuadrado sobre 12, que en este caso me va a quedar igual a 1008,33. Como me había pedido la desviación estándar, 31,75. Con las mismas interpretaciones que ya tenemos, vuelvo a insistir, desde el práctico 3 y desde el práctico 6, cuando ya estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Si estuvieras, vuelvo a insistir, si fueran los tiempos de retrasos el tren, y supongamos que estamos hablando que son trenes de Japón, que son rapidísimos y tienen mínimo tiempo de retraso, entonces, y esto estaría expresado en segundos, en promedio el tren se retrasa 65 segundos con una desviación estándar respecto de ese valor en 31,75 segundos. Depende, vuelvo a insistir, la interpretación de lo que sea mi variable. En este caso no sé qué es, así que vuelvo a dejarlo planteado de esa manera. El ejercicio 4 se los voy a dejar para ustedes porque es un ejercicio de distribución, lo dice, está distribuida, es una distribución uniforme, lo estoy leyendo acá, está distribuido uniformemente entre 0 y 20 minutos, fíjense que ahí les da el intervalo, y la variable es el tiempo de retraso de un tren. Así que les pide una probabilidad y después les pide una desviación estándar, así que no habría problema, o no deberían tener problema, porque hemos aprendido que si mi variable aleatoria es uniforme, hemos aprendido a armar la función de densidad, la función de distribución, hemos aprendido a calcular probabilidades y hemos aprendido a calcular esperanza y varianza. Así que tendrían que aplicar las mismas fórmulas, nada más que para ese caso concreto de tiempo de retraso. Así que ese 4 se los voy a dejar. Vamos a hacer el que sigue, que es el ejercicio 5. El ejercicio 5 es un ejercicio de, y vuelvo un ratito para acá, la segunda distribución que vimos, que es la distribución exponencial. La distribución exponencial tenía una forma que es esta que está acá, que la vamos a ver en adelante, muy utilizada para el tiempo, y vamos a ver la característica que tiene. La función exponencial, la característica que tiene es el que mide el tiempo, o lo que esté midiendo, muy utilizado en el tiempo, pero mide en este caso el tiempo entre la ocurrencia de eventos, donde esos eventos tienen la característica de ser discretos. Por ejemplo, lo que veíamos hace rato, el tiempo que ocurre entre que ocurre fallas en una planta nuclear, por ejemplo, ¿sí? En este caso, vamos a ver de qué se trata. Lo leo y me dice. En un centro rural para la atención de emergencias, el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial. Fíjense que ella me dijo que es exponencial. Con un tiempo medio entre llegadas de 1,25 horas. Encuentra la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora y encuentra la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a 2 horas. Me pide cálculos de probabilidades. En este caso, se imaginarán que vuelvo a plantear como venimos con el esquema de siempre. Me encontré ante una variable que se distribuye en este caso exponencial, entonces voy a armar su función de densidad, voy a armar su función de distribución, voy a poder calcular probabilidades y en algún momento vamos a ver cómo hago para calcular esperanza y varianza. Siempre hacemos más o menos lo mismo con estos modelos. En el caso de que, bueno, la defino mi variable es el tiempo entre llegadas para la atención de emergencias, es la variable, fíjense que es el tiempo entre llegadas, el tiempo entre llegadas de qué, es para la atención de estas emergencias. Me dice que sigue una distribución exponencial con un tiempo medio de llegada de 1,25. La función exponencial tiene esta forma. La voy a expresar si mi variable se distribuye exponencial, bueno, voy a decir x se distribuye exponencial, y el parámetro que tiene lo vamos a denotar como mu, ¿sí? Y es el promedio, en este caso de tiempo, entre estos dos eventos que ocurren. Ya lo vamos a ver bien qué es lo que quiere decir. Pero la exponencial tiene un solo parámetro,
y es mu. Y vuelvo a insistir, en este caso es el tiempo entre que ocurren esos dos eventos. La función de densidad la hemos visto al pasar en el PowerPoint, y tiene esta forma, f de x, 1 sobre mu por e elevada a la x dividido mu, con x que es mayor a 0, es decir, desde 0 hasta infinito. Si me dice que esta distribución exponencial, el tiempo medio es de 1,25 horas, bueno, entonces obviamente mi variable está expresada en horas, y ese parámetro lo tengo que dejar expresado acá. Es decir que, si yo quiero reemplazar en mi función de densidad, reemplazando mu por 1,25, lo reemplazo y queda expresado de esa manera. Fíjense que no es otra cosa que reemplazar mi función de densidad por ese valor de mu. ¿Qué me muestra en este caso? Y ahí sí les pido, y de ahora en más les pido en este ejercicio, en el ejercicio que sigue, mucha imaginación. Imagínense qué es lo que me está mostrando esto. Lo que me está mostrando es, en este caso estamos hablando de un centro rural que atiende emergencias. Entonces lo que me está mostrando es, la variable que a mí me interesa es el tiempo entre que ocurre una emergencia y sucede la otra. Por eso es el tiempo de atención entre emergencias, entre que ocurre una y ocurre la próxima. Ese tiempo que está medido en horas me dice que es en promedio 1,25 y sigue una distribución exponencial. Entonces, es el tiempo entre que ocurre, fíjense que la variable x es el tiempo, pero es entre que ocurren dos cosas. Eso es lo que yo tengo que saber. La función de densidad ya la planteé. Fíjense que lo que me está pidiendo es que encuentre la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora. Lo que me está pidiendo no es otra cosa la probabilidad de que x sea mayor a 1. Fíjense que habíamos dicho que x era el tiempo. Acá lo que me está pidiendo es cuál es la probabilidad que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular una probabilidad. Va a ser la probabilidad de que x sea mayor a 1. Ustedes saben que para poder calcular una probabilidad en un intervalo, en el caso del continuo, yo tengo que hacer una integral. Entonces tendría que hacer una integral de esta función de densidad. Como tengo que integrar esa función de densidad, y ustedes ya están viendo que tiene una exponencial, y si no se acuerdan, pero por lo menos de palabras se deben acordar que es un poco complejo hacer esta integral, resolver esta integral, vamos a utilizar siempre que esté ante el caso de una función de distribución exponencial, directamente utilizar su función de distribución. Su función de distribución tiene esta forma, ¿sí? Esta forma, que, vuelvo a repetir, la función de densidad, en el caso de la distribución exponencial, tiene esta forma. Una vez que yo ya tengo el parámetro que me interesa, mi variable, mi parámetro de la variable, la reemplazo. Ahora, cuando me pida el cálculo de una probabilidad en un intervalo, porque saben que en el continuo siempre me va a pedir en un intervalo, fíjense que acá me está pidiendo la probabilidad de que x sea mayor a 1. Me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo sea mayor a 1? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo, lo voy a escribir por acá, no me está pidiendo otra cosa que la probabilidad de que x sea mayor a 1. Eso me está pidiendo. Y ustedes automáticamente la cabeza, ¿qué les hace? Bueno, si es la probabilidad de x mayor a 1 y estoy ante el continuo, lo acabo de ver en el caso de la distribución uniforme, pero me acuerdo del práctico 6, esto automáticamente es una integral. ¿Integral de qué? Integral de su función de densidad en ese intervalo, desde 1 hasta infinito, porque fíjense que acá es desde 0 hasta infinito, es decir, que el recorrido es hasta infinito. Entonces voy a tener que hacer una integral desde 1 hasta infinito. ¿De qué? De mi función de densidad. Mi función de densidad es esa, y tengo una exponencial con el x elevado en esa exponencial. Entonces, ustedes ya saben que esto es complejo de resolver. Entonces, para no tener que hacer esa integral, directamente
utilizo, siempre que esté ante una exponencial, utilizo su función de densidad, de distribución. No utilizo su función de densidad. La planteo, la dejo planteada, pero no voy a utilizar su función de densidad para el cálculo de una probabilidad. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Bueno, ahí es donde vamos. Ahora les voy a mostrar el cómo. Lo que voy a hacer es, está bien, la dejo planteada acá, esa es la función de densidad, pero yo voy a hacer uso de su función de distribución. Ustedes saben que la función de distribución va a tener esta fórmula, pero en el caso de que esté, en este caso de una distribución exponencial, al resolver la función de distribución, me termina quedando de esto. Al que le encanta la matemática seguramente va a salir corriendo ahora y se va a poner a derivar, a integrar y a resolver. El que no necesariamente esté apurado de tiempo y no es tan bueno con las matemáticas, directamente utilizo esto. Como hace rato, vuelvo para atrás un ratito. Hace rato que les dije yo cuando estábamos ante el uniforme. Esta era la función de distribución. ¿Se acuerdan? Y ustedes me dijeron algo, no me dijeron, bueno, si usted lo dice está bien. ¿De dónde surge eso? De una integral, tal cual como aprendimos en el práctico 6. Esto surge de algún lugar, no es que a alguien se le ocurrió y eso surge de una demostración previa. Lo mismo me pasa en este caso. Esta función de distribución surge porque alguien se puso a derivar la función de densidad y a armar la función de distribución. Les pido que refuercen bien el práctico 6. Es decir, esto no sale de la galera. Vuelvan a ver el práctico 6. Nosotros aprendimos en el práctico 6 a armar esto. Nada más que ahora estamos ante el caso de que ya le ponemos nombre y apellido y es un exponencial. Entonces, por ahí voy a ir leyendo. Sí, Cristian, sí. Si utilizamos una u otra, debería llegar al mismo valor. Entonces, utilizo siempre la función de distribución. ¿Qué forma tiene la función de distribución? Esta que está acá. Fíjense, es 1 menos e elevado a la x menos mu. ¿Qué necesito saber de esto? Mu. Bueno, mu ya sé, mu es, en este caso, mu dijimos que es 1,25. Entonces, reemplazo, 1,25. Me queda de esa manera. Entonces, yo necesito saber, bueno, quiero saber la acumulada hasta 5. Reemplazo acá en 5. Bueno, quiero saber cuánto es el valor acumulado hasta 123. Reemplazo acá en 123. Y fíjense de rápido que se resuelve. Entonces, vuelvo a insistir, y ya van a ver hacia dónde vamos. Voy a adaptar lo que yo necesito y utilizar siempre la función de distribución. Acuérdense lo que hicimos en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. En el ejercicio 1, cuando estábamos en el uniforme, me pidió un cálculo de una probabilidad y yo utilicé la función de densidad. Si ustedes se acuerdan, integramos la función de densidad. ¿Por qué? Y porque era fácil de resolver esta integral. En el ejercicio 2 me dijo, no, ahora utiliza la función de densidad. Bueno, perdón, la función de distribución. Y llegamos al mismo resultado. Por eso el resultado debería ser el mismo. ¿Qué pasa? Cuando estoy ante una exponencial es más difícil. Si tengo ganas de poner a integrarme y utilizar la función de densidad e integrar en el intervalo, lo puedo hacer. Pero ya van a ver que utilizando la función de distribución, que es esta que está acá, lo puedo resolver mucho más fácil. Entonces, a mí me pide una probabilidad, acomodo lo que me está pidiendo para utilizar la función de distribución, para utilizar esto. Si me está pidiendo, por ejemplo, si me hubiera pedido, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 1? Si me hubiera pedido cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, menor a 1, entonces lo que tengo que hacer es utilizar la función de distribución, que es la acumulada, hasta 1. Es decir, reemplazar acá en 1 y resolver este valor. Si me pide, como en este caso, mayor a 1, tengo que hacer lo que yo aprendí y vengo aprendiendo hace rato. Utilizar lo que yo ya conozco, lo que venimos haciendo. 1 menos, porque yo sé que en todo el recorrido la probabilidad vale 1, 1 menos la acumulada hasta 1. ¿Y esto qué es? Esto es la función de distribución en x igual a 1. Entonces, directamente reemplazo ahí. Van a ver que es reemplazar en lo que yo acabo de expresar, reemplazando x igual a 1. Y
me queda la probabilidad que me había pedido. A mí me ha pedido cuál es la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora. Esa probabilidad es 0,4493. ¿Sí? Lo próximo que me pidió, fíjense que me pide otra probabilidad. Y encuentro la probabilidad que el tiempo entre llegadas sea mayor a 2 horas. Mayor a 2 horas. ¿Qué me está pidiendo? La probabilidad de que X sea mayor a 2. Entonces, hago lo mismo. 1 menos la probabilidad de X menor a 2. 1 menos la función de distribución para X igual a 2. Entonces, a mi función de distribución, directamente reemplazo en 2. Fíjense que es mucho más sencillo que tener que estar integrando. Entonces, siempre la recomendación, fíjense que siempre conviene, en el caso de un exponencial, utilizar directamente su función de distribución. Si me hubiera pedido, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre llegadas demore entre 1 y 2 horas? Fíjense que lo que me está pidiendo es la probabilidad, lo voy a expresar por acá para que se vea. Lo que me está pidiendo es la probabilidad de que X esté entre 1 y 2. Eso. ¿Qué pasa si me hubiera pedido en ese intervalo? Y lo mismo que hicimos en el ejercicio de recién. Si me pide entre 1 y 2, va a ser la diferencia entre la acumulada hasta 2, restarle la acumulada hasta 1. Entonces va a ser la función de distribución de 2 menos la función de distribución de 1. ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo a insistir. Si estoy ante el caso de un exponencial, planteo su función de densidad. Tengo que identificar bien cuál es su parámetro. Planteo si quiero su función de densidad, pero no lo ocupo. Directamente reemplazo por su función de densidad en el parámetro, función de distribución en el parámetro, y directamente cuando me pida cálculos de probabilidades, acomodo de acuerdo a lo que me convenga utilizar, cómo me conviene utilizar para hacer siempre uso de la función de distribución. Bien. ¿Sí? ¿Dudas? Si me hubiera pedido, acordate que si me pide, a ver, esto, y no lo encuentro porque tengo cálculos. Eso, y eso es lo mismo. Acuérdense que en el caso continuo, haberlo expresado así, con el mayor, o haberlo expresado así, es lo mismo. Acuérdense que en el continuo no hay diferencia, así que no, eso no lo tengo en cuenta. Si me hubiera dicho mayor o igual, es lo mismo. Y si me hubiera pedido así, lo mismo lo calculo de esta manera. Lo mismo tengo que hacer ese cálculo que tenían ahí expresado. No sé si queda claro. Sigo. Y ahí sí les vuelvo a pedir mucha imaginación porque el ejercicio que sigue está en relación a este ejercicio. El ejercicio 6, que es el que voy a hacer, me dice: en el ejercicio 5, en vez de ocuparse del tiempo entre llegadas al centro de atención de emergencias, concéntrese en las llegadas en un lapso de tiempo dado. Observe que las hipótesis para la distribución exponencial y de Poisson son idénticas. Observe también que un tiempo medio entre llegadas de 1,25 horas indica en promedio ese cálculo 0,80 llegadas por hora. Utilizando las probabilidades de Poisson, encuentre exactamente de que no haya llegadas en 1 hora y después encuentre las probabilidades que no haya llegada en 2 horas. Compare los resultados con el ejercicio 5. Bueno, acá ya me da un montón de datos y un montón de ayuda, pero este es muchas veces un ejercicio, lo digo muchas veces, porque la mayoría de las veces entra algo por el estilo de esto, en un parcial, porque la distribución exponencial y la distribución de Poisson analizan un mismo caso, nada más que, por decirlo de alguna manera, de veredas distintas, pero están mirando exactamente lo mismo.
En el caso de la distribución Poisson, y en este caso particular, fíjense que estábamos hablando del tiempo que transcurre entre llegadas al centro de salud. Entonces, mi variable X es continua, tiempo, entre que ocurre una llegada a un centro de salud por una emergencia y ocurre la próxima. Y ese tiempo en promedio era 1,25 horas. Fíjense del lado discreto y viéndolo desde el lado de Poisson. Desde el lado de Poisson, ¿qué sería? Acuérdense que Poisson es una distribución que era la cantidad de éxitos que veía en un periodo, en un área, y lo vimos en la clase pasada. Fíjense que desde Poisson, ¿qué sería? Si yo lo trabajo como Poisson, mi variable ya no va a ser el tiempo, sino va a ser las llegadas. Fíjense que ya es discreto, Poisson siempre es discreto. Fíjense que entonces Poisson lo estaría viendo a mi variable, ya sería el número de llegadas al centro de salud en un periodo de tiempo. Entonces fíjense que estoy hablando de lo mismo, nada más que en un lado, en el caso del exponencial, me centro, o mi objetivo de análisis es el tiempo, es un continuo, y en el caso del discreto no me interesa el tiempo, mi variable aleatoria es la cantidad de llegadas que hay en un centro en un periodo de tiempo. Pero fíjense que estoy analizando la misma situación. Estoy hablando de este centro de salud que recibe emergencias o las llegadas que por emergencia a este centro de salud. Pero fíjense que la situación es la misma. Nada más que imagínense que estoy mirando el mismo caso, uno desde la vereda del continuo, donde me interesa el tiempo, y en el otro, en el caso del discreto, la vereda del discreto, donde me interesa la cantidad de llegadas. Pero la situación es la misma. Por eso las hipótesis de los dos, habla ahí de la hipótesis, es exactamente lo mismo. Estoy hablando de del mismo caso. ¿Cómo hago para esta transformación? Si yo estoy analizando, lo que me está pidiendo acá es, bueno, en vez de analizarlo como exponencial, analizarlo como si fuera Poisson. Si me estás diciendo que lo podés analizar desde Poisson porque es la misma situación, en vez de enfocarte en el tiempo, te vas a enfocar en la cantidad de llegadas en un periodo de tiempo, entonces lo trabajo como Poisson. Y ya van a ver que vamos a llegar a las mismas conclusiones. Acá me da una ayuda y me dice cómo hago para transformar el parámetro, porque en el caso de Poisson, si ustedes se acuerdan, el parámetro es lambda, y es la cantidad de éxitos en un periodo de tiempo. En este caso, si lo trabajo como Poisson, mi variable va a ser el número de llegadas en una hora, porque va a estar, acuérdense que está expresado en horas la variable aleatoria, y cómo hago para calcularlo. Para hacer esa transformación acá ya me dio, y el parámetro es 0,80, es decir, el lambda es 0,80, pero no es otra cosa que 1 sobre mu. Entonces, si no me hubiera dado este dato, lo mismo lo podría haber calculado de manera, hubiera podido hacer el cálculo. Entonces, si a mí no me dan este dato y tengo el valor de mu, que en este caso es 1,25, puedo calcular lambda como 1 sobre mu, ¿sí? Entonces, el lambda que tengo acá va a ser igual a 1 sobre mu, ¿sí? En este caso, mu era 1,25, entonces 1 sobre 1,25 es 0,80. ¿Qué es ese 0,80? Es el promedio de llegadas en una hora, ¿sí? Vuelvo a recordar que hago como que me olvido ahora de exponencial y lo trabajo solamente como Poisson, donde Poisson lo que interesa es la cantidad de éxitos en un intervalo de tiempo. En ese intervalo de tiempo estamos hablando de una hora. Entonces, si yo lo considero como Poisson, si ustedes se acuerdan la forma de Poisson, creo que no lo tengo planteado, pero ya se saben de memoria la forma del modelo. Pero me pide que calcule la probabilidad de que no haya llegadas en una hora. No haya llegadas en una hora. Es decir, que en una hora tenga x igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo llegadas en una hora. ¿Cómo hacía para reemplazarlo? Ustedes saben que hay dos caminos con Poisson, o lo busco en la tabla, con lambda igual a 0,8, o en mi modelo reemplazo e a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial, siendo en este caso x igual a 0. Lo busco por tabla o lo calculo y me da 0,4493. ¿Sí? ¿Qué es ese 0,4493? Es la probabilidad que en una hora no tenga llegadas por emergencias a este centro
de salud. Vamos a ver lo próximo que me pide. Y después vamos a hacer las comparaciones. Me pide la probabilidad de que no haya llegada en 2 horas. No haya llegada. De nuevo me está pidiendo la probabilidad de que no haya llegadas, pero ahora me está pidiendo en 2 horas. Acuérdense que mi variable estaba expresada, este lambda estaba expresada para 1 hora. Lo que me está pidiendo acá es la probabilidad de x igual a 0, pero lo que está cambiando es el lambda, porque la variable estaba expresada como en una unidad de tiempo expresada en 1 hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si en 1 hora hay 0,80 llegadas, en 2 horas van a haber el doble, o multiplicadas por 2, por eso el 1,6. Y lo que me había pedido era el cálculo de la probabilidad de que x sea igual a 0. Fíjense que es la misma fórmula, o buscar en la tabla de Poisson para lambda igual a 1,6, el valor de x igual a 0. Y me da 0,2019. Entonces, me pide que compare esto. Ya lo hemos razonado que el experimento, la situación, como le quieran llamar, es la misma. El ejercicio 5 y el ejercicio 6 es lo mismo. La diferencia está eso que acabábamos de decir. Una está vista como una variable donde el interés es el tiempo, por lo tanto la variable es continua, es una distribución exponencial. Y por el otro lado está vista el interés, la variable de interés no es el tiempo, sino es la cantidad de llegadas, entonces está visto desde el lado de una distribución discreta, de una distribución de Poisson. Pero fíjense que es lo mismo, fíjense que los resultados, ese 0,4493 y esos ese 0,2019, son los dos resultados que habíamos obtenido acá. El 0,4493 y el 0,2019. Entonces, fíjense que los resultados que obtuvimos son exactamente los mismos. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad, porque estamos calculando lo mismo, es decir, debería haber, vamos con el primer caso, el primer cálculo. Cuando habíamos calculado acá, me había pedido la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora. El tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora. Acá lo que calculamos fue que en 1 hora no haya llegado nadie por una emergencia. Fíjense acá que estamos diciendo exactamente lo mismo. Vuelvo a insistir, necesito mucha imaginación ahí para que lo piensen. Estamos hablando de lo mismo, nada más que en uno estoy haciendo foco en el tiempo y en el otro estoy haciendo foco en la cantidad de llegadas. En 1 hora no hay llegadas. Y en el otro lo que estoy diciendo es que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora. Si el tiempo entre llegadas es mayor de 1 hora, por eso les pido, imagínense, ¿qué quiere decir que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora? Imagínense que llegó una emergencia, pasó media hora, pasó 40, pasó 50, está pasando 1 hora y todavía no apareció la próxima emergencia. El tiempo entre llegadas es mayor a 1 hora. Quiere decir que pasó 1 hora y no hubo emergencias. Es lo mismo que decir que en 1 hora no hubo emergencias. Entonces, estoy hablando, vuelvo a insistir, de lo mismo. La situación, una hace foco en el tiempo y la otra hace foco en la cantidad de emergencias, pero estoy hablando de lo mismo. Pasó 1 hora y no hay emergencias, es lo mismo que decir que en 1 hora no hubo ninguna emergencia. En una estoy haciendo foco en el tiempo, en otra estoy haciendo foco en la cantidad de emergencias que llegaron. Entonces, fíjense que va a pasar lo mismo con el otro cuando estábamos analizando que tenga que ocurrir, como decía el ejercicio anterior, que el tiempo entre llegadas sea mayor a 2 horas, el tiempo entre llegadas sea mayor a 2 horas, quiere decir que pasaron 2 horas y no hubo ninguna emergencia, es lo mismo que decir que en 2 horas no ha llegado ninguna emergencia. ¿Queda duda de esto?
Esto va a costar, pero tiene que quedar claro antes del parcial, ¿sí? Practiquen mucho con esto, porque muchas veces les piden este tipo de ejercicios en los parciales. Fíjense que la situación es la misma, así que háganlo suyo, digamos, entiéndanlo, pálpenlo, busquen otros ejemplos para entenderlo bien. Lo más probable es que si le dan una situación así, no les van a dar para que transformen la variable. Ojo, si me lo pide, ustedes ya saben que lo hemos visto por este resultado, el resultado es el mismo, 0,44, 0,44. Quiere decir que si ustedes van en buen encaminado en un caso particular, el resultado va a ser el mismo. Nada más que, ojo, me lo puede estar pidiendo en términos de una variable continua, entonces voy a tener que trabajarlo de esta manera, como en el ejercicio 5, o puede ser que me lo esté pidiendo en términos de considerar la variable discreta. Entonces lo voy a tener que trabajar de esta manera. El resultado debería ser el mismo, van a ver que llegan al mismo, pero las formas de plantearlo son distintas, porque en un caso la variable de interés es el tiempo y en el otro caso la variable de interés es la cantidad de emergencias. Así que les pido que este ejercicio, el 5 y el 6, lo vean con otros ejercicios y que quede bien claro. Si no, lo ven, lo analizan, buscan otros ejercicios en los libros, porque vuelvo a repetirlo, muchas veces les piden esto. Fíjense que es sencillo de realizar, pero por ahí lleva un tiempo de maduración para desarrollar. Bien. Vamos a comenzar, en lo que queda, a introducirnos en lo que es la distribución normal. Ahí voy a necesitar tiempo para dibujar un poco. Si ustedes se acuerdan, vuelvo a plantear acá lo que habíamos visto en el PowerPoint. La distribución normal, la característica que tiene es una de las más utilizadas. La característica que tiene es que su función de densidad tiene forma de campana, lo que se conoce como la campana de Gauss, donde es perfectamente simétrica, y entonces es un fiel reflejo de lo que yo encuentro de la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha. Vamos a ver que obviamente tiene esta función que habíamos dicho que es bastante compleja, así que lo que vamos a comenzar a practicar es el uso de la tabla de la distribución normal, más en particular la normal estándar, que es lo que después vamos a aprender cómo se estandariza. Yo lo que tengo que saber es, les voy a mostrar las tablas. En el compendio de tablas que tienen, yo no lo veo, ya me va a aparecer. En el compendio de tablas que tienen, si ustedes están viendo mis tablas, les debería estar apareciendo ahí el compendio de tablas. Yo voy a ocupar uno y la cátedra generalmente ocupa una, pero deberían ser capaces de utilizar cualquiera en algún momento cuando ya aprendamos a utilizarla. Poisson, y después de Poisson aparece la distribución normal. Aparece recién más o menos en la página 15. Ahí tienen una tabla, fíjense la forma de lo que me sombrea. Lo que me sombrea ya vamos a aprender qué es lo que es, pero fíjense que esto es distinto a lo que me aparece en la próxima página, que es este que está acá, este dibujito, y es distinto a lo que me aparece en la tercera página de estas tres distribuciones. Fíjense el sombreado. Uno está desde el menos infinito, sombreado de izquierda a derecha, el otro solamente a partir de la mitad, y este que tiene de la derecha en adelante. La que vamos a ocupar es esta segunda. Así que siempre yo me voy a basar en esta tabla, pero ustedes tienen que ser capaces de utilizar cualquier tabla, ya van a ver que pueden. La cátedra utiliza siempre esta, siempre que por ahí van a rendir un examen y por ahí les damos las tablas, es esta misma tabla, pero si por alguna razón le dan otra, tienen que ser capaces y ya van a ver, así que de utilizar cualquiera.
¿Qué es lo que me muestra esta tabla? Vamos a ver primero la tabla y después vamos a ver el ejercicio porque tenemos mucho que practicar antes de ver cómo resuelve un caso de distribución normal. Fíjense que acá está la función, como siempre, la función de densidad, que es lo que decíamos que es bastante compleja, pero lo que me interesa, esto ya es para la normal, estándar, esta está estandarizada, y vuelvo a repetir, después vamos a ver cómo estandarizo. Lo primero que voy a hacer es aprender a ver la tabla. Lo que me muestra el cuerpo de la tabla, y cuando digo el cuerpo es lo que está dentro de la tabla, todos esos numeritos de 5 decimales, es el área sombreada que está acá, esa área sombreada que me muestra el grafiquito, y ya van a ver que son probabilidades. Al final lo terminamos ocupando porque son las probabilidades que yo necesito calcular. Entonces, lo que tengo ahí adentro son probabilidades. Y es el área sombreada. Fíjense que lo que me muestra esta tabla son valores positivos, si ustedes llegan a ver, si no, por favor les pido que tengan a mano una tabla. Lo que se caracteriza la distribución normal es que tiene valores negativos y valores positivos. En el caso de la normal estándar ya vamos a ver que tiene valores desde menos infinito hasta más infinito, pero en el caso de que esté ante una normal que ya está estandarizada, los valores van desde menos 4 hasta más 4. Más de eso ya no, tanto en valores absolutos. Y el valor que yo tengo acá en el centro es 0. Entonces con esta tabla voy a trabajar. Vuelvo a insistir, lo que yo tengo acá en el cuerpo de la tabla, que es en el centro, son las áreas sombreadas. Lo que me muestra por columna y por fila es el valor de Z. ¿Qué es el valor de Z? Es este valorcito que está acá, que es el que me aparece ahí en la tabla ahí arriba. Entonces, si yo necesito el valor de Z, imagínense, de 1,25, fíjense que acá comienzo a armar el valor de Z, 1,2, y tengo que ir saltando hasta encontrar el segundo decimal que dijimos, 25. Entonces, Z igual a 1,25, es este que está acá, es ese 0,39435. Entonces, lo que yo leo acá es el primer decimal, el valor de Z con su primer decimal, y completo, yendo hacia la derecha por columnas, completando el segundo decimal de ese valor de Z. Ese 0,39435 es un área sombreada, es esta área sombreada que está acá, con un valor de Z que dijimos en este caso 1,25, creo que les dije. Entonces, eso vamos a aprender que lo que yo tengo que ir sabiendo, que ya vamos a dibujar bastante, es que, y ahí les voy a pedir como siempre, no es que tenga acá una pizarra y yo sea inútil con la computadora, ustedes saben, los que por ahí me conocen que en el pizarrón también me sale igual, van a ver que el dibujito de la normal es simétrico, ¿sí? Exactamente simétrico. Toda el área bajo la curva vale 1, por lo tanto la mitad de un lado vale 0,50 y la otra mitad vale 0,50. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender a comenzar a utilizar. Esto es perfectamente simétrico. Toda el área bajo la curva, acuérdense, estas son integrales, y lo saben ya de sumas de integrales, que lo vemos en el práctico 6, lo hemos visto y lo hemos analizado. Toda el área bajo la curva vale 1, y entonces la mitad hacia la izquierda vale 0,5 y la otra mitad vale 0,5. Eso lo tengo que tener en claro, porque ya van a ver que lo resolvemos ahora. Entonces, el ejercicio 10, que es el que voy a hacer, van a ser una serie de ejercicios para practicar. No les leí, pero el ejercicio 7 vuelve a ser una distribución exponencial. El ejercicio 8 es también relacionado con la distribución exponencial, así que se lo voy a dejar. Creo que, no sé si les dejé acá, no. Ya se los voy a dar.
no se los dije, pero voy a ir cerrando la exponencial. Fíjense que en el ejercicio 8 le pide, sí, en el ejercicio 8 les piden la esperanza y la varianza. Eso no les conté, pero se los puedo poner acá. Acá está. Si yo estoy ante un caso de una distribución que es exponencial, la esperanza es mu y la varianza es mu al cuadrado. Ustedes se acuerdan, justo me pasó lo mismo con la geometría, pero me había olvidado de contarles eso. Lo van a necesitar. Si ustedes se acuerdan, lo habíamos visto para el caso de en este caso que vimos la uniforme, vimos la esperanza y la varianza. En el caso de la exponencial, es esa que está ahí. Entonces les contaba que el ejercicio 7 es exponencial, donde pide probabilidades. El ejercicio 8 les pide la esperanza y la varianza, la desviación. Así que el ejercicio 9 también es sobre las hipótesis que se plantearon, así que eso se los dejo para que hagan ustedes, que es sobre exponencial. Por eso voy a iniciar con el ejercicio 10, que son ejercicios para practicar con el uso de la tabla. Entonces, el ejercicio 10 me dice, suponga que z representa una variable aleatoria normal estandarizada. Siempre z la vamos a nombrar de esa manera, es la normal estandarizada. Encuentre las siguientes probabilidades. El desvío sería igual a la media, sí. Sí, exactamente. Estoy contestando que sí, que no sé quién me preguntó. Sí, exactamente. Es igual a la media. Z la vamos a definir como una variable estandarizada. Y hemos dicho que es estandarizada cuando la media es 0 y su varianza o desvío es igual a 1. Entonces, mi variable x, que ya vamos a ver después, cuando veamos un caso en particular, es una normal con mu y sigma como dos parámetros. Tiene esta forma funcional de su función de densidad, pero vamos a trabajar con la normal estándar para comenzar a practicar. Y la normal estándar tiene la característica que la media es igual a 0 y el desvío igual a 1. Y la normal estándar, lo que yo puedo hacer es directamente calcularla en una tabla, buscarla en una tabla. Si a mí me piden que, acá voy a ir lento, porque aparte voy a necesitar dibujar. Si a mí lo primero que me están pidiendo, vamos a hacer una serie de ejercicios, no vamos a hacer todos. Me está pidiendo la probabilidad de que z esté entre 0 y 1. Me está pidiendo, vuelvo a insistir, la probabilidad de que z esté entre 0 y 1. Entonces vamos por partes. Probabilidad de que z esté entre 0 y 1. Entonces cuando a mí me piden este tipo de cosas, con el lápiz sí. Vamos a ver, y vuelvo a repetir, acá lo voy a hacer con mucha paciencia, y ustedes también tengan paciencia de mi escritura. Lo que me está pidiendo es que calcule la probabilidad de que z esté entre 0 y 1, es el inciso A. ¿Sí? Probabilidad de que z esté entre 0 y 1. Eso me está pidiendo. ¿Cuánto vale esto? Entonces, para eso siempre voy a hacer dibujos. Siempre. No sé cuál es cuál. ¿Se está viendo la pantalla? Nunca pregunté. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, ¿dónde está esto? Voy a hacer bien grande. Entonces vamos a ver qué me pide. Voy a hacer mi gráfico. Siempre voy a graficar. No sé qué están diciendo. Pero ténganme paciencia. Tengan paciencia. Lo primero que voy a hacer, y por ahí parece una tontera, y más cuando llegan al parcial y me agarraron la mano, es dejar de dibujar. Nunca dejen de dibujar. Siempre dibujen. Siempre. Aunque les parezca una tontera, siempre dibujen. ¿Qué voy a dibujar?
Lo que voy a dibujar es lo que me está pidiendo. Voy a hacer un gráfico de la normal estándar. Si estoy bajo la normal estándar, estoy en escala de Z. Quiere decir que acá al medio vale 0. Y como siempre les digo, esto es simétrico. A pesar de que no se nota, es simétrico. Y es el mismo dibujito que vimos en la tabla. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que Z esté entre 0 y 1. Entonces por acá debe andar 1, porque fíjense, hay entre 0 y 1. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Esto me está pidiendo. Me está pidiendo esta área sombreada. Me está pidiendo la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1. Entonces siempre hago el dibujo. Vuelvo a repetir, siempre lo hago. Al principio van a ser fáciles, pero después obviamente se imaginarán que se van complicando y por eso con más razón hago el dibujo. Me está pidiendo la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1. Si me está diciendo de Z, estoy en escala de Z, quiere decir que estoy ante la normal estándar. La normal estándar quiere decir que en el centro vale 0. Si me está pidiendo Z entre 0 y 1, por acá como 1 es positivo, está hacia la derecha, me está pidiendo esa área sombreada que acabo de sombrear. Si ustedes se acuerdan, y ya lo vamos a ver ahora, es el mismo gráfico de la tabla de la que estábamos hablando. Entonces, si es la misma tabla, lo único que tengo que hacer en la tabla es buscar el 1. Acuérdense que la tabla decía Z sub 0, si ustedes se acuerdan, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que buscar cuánto vale 1 para 1, ¿sí? Entonces, voy a la tabla. ¿Dónde anda mi tabla? Fíjense que lo que tengo que hacer, lo que yo les mostraba, y deberían estar viendo mi tabla, si no agarren la tabla que tienen ustedes ahí a mano, por ahí. Fíjense que el valor de Z sub 0 en mi caso es igual a 1. ¿Qué tengo que hacer? Buscar directamente 1. 1, y acuérdense que el valor me permite completar hasta 2 decimales, entonces va a ser 1,00, es ese valor que está ahí, 0,31594. Ese 0,31594 es el área sombreada y es la que yo sombreé recién en esa hoja borrador que les mostré. Entonces, ¿cuál es la, perdón, 0,34134, ¿sí? 1,0 y el segundo decimal 0. ¿Qué es eso? Es una probabilidad. Después cuando veamos un caso en particular, vamos a ver, como siempre, qué es lo que quiere decir, cómo le damos interpretación. Quiere decir que la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1 es 0,34134. Sí. Voy de nuevo. Me está pidiendo la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1. Entonces yo siempre tengo que hacer mi gráfico en escala de Z, siempre. Imagínate que después, a medida que vamos avanzando, me va a pedir más complejo. Así que esto tiene que quedar clarísimo y necesita muchísima práctica. Así que comiencen a dibujar. La gráfica de la Z, acuérdense, la distribución normal estándar es simétrica, esa que está acá, es el grafiquito que ustedes ven ahí, es eso que está acá, que tiene, vuelvo siempre a decirle, fíjense que en teoría debería ser lo más simétrico posible, ¿sí? Tengo la mitad, el 50%, la otra mitad el 50%, pero ahí en la mitad vale 0. Si me está pidiendo entre 0 y 1, es entre 0, y busco el 1 anda por acá. Entonces, lo que me está pidiendo es toda esa área sombreada. Eso no necesita ningún cálculo ni ninguna transformación, porque eso es lo mismo que me muestra la tabla. Si ustedes se acuerdan, la tabla de la distribución normal con la que estamos trabajando sombrea desde el 0 en adelante. Acuérdense que teníamos otras tablas. Si ustedes las buscan, fíjense que había otras tablas. Otra que sombreaba desde el -4 hacia adelante y otra que sombreaba de manera derecha. Por eso yo voy a trabajar siempre con esta. Y esta me está mostrando lo mismo que yo le estoy pidiendo. Fíjense que el área sombreada es la misma. Entonces, lo que necesito buscar es el valor 1. En vez de ponerle Z sub 0, busco ya, mi Z sub 0 ya sé cuánto vale. No es cualquier valor, es 1. Entonces busco 1,0 y lo completo acá con el segundo decimal, 1,00, es ese 0,34134. Vamos con otro. Así vamos practicando por si todavía está esto agarrado con pinza. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B me pide la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1,65. Entonces, otra página.
Vamos con otra página. Me pide, vuelvo a plantearlo acá. El inciso B me pide la probabilidad de que Z esté entre 0 y, me pierdo, 1,65. 1,65. Entonces, ¿cuánto vale esto? Ya sé que es una probabilidad, pero vamos a calcular. Entonces, vuelvo a graficar. Aunque ya por ahí de memoria ya me lo estoy imaginando, lo vuelvo a graficar. Acá con toda la paciencia del mundo, voy a hacer mi gráfico que siempre me sale, este dentro de todo salió bien. Estoy en escala de Z. En escala de Z yo sé que por acá al medio, acá está el 0. Y me está pidiendo entre 0 y 1,65. Bueno, por acá anda el 1,65. Entonces me está pidiendo esta área sombreada. Entonces, fíjense, me está pidiendo lo mismo que me pidió hace rato, nada más que en vez de 1 es 1,65, el sombreado, la forma del sombreado es la misma que tengo en mi gráfica, en mi tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice hace rato, nada más que en vez de 1, 1,65. ¿Por qué? Porque no necesito hacer ningún cálculo. Ya van a ver que a medida que me pida cosas más complejas, van a necesitar primero un cálculo y después ir a buscarlo a la tabla. Entonces, 1,65. Fíjense, la forma de lo que acabo de sombrear es lo mismo que me muestra la tabla. Desde 0, nada más que ahora estás a 1,65. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar 1,65. 1,60 y ¿dónde anda el 5? Como segundo decimal es este. 1, lo pongo más arriba. 1,6 y voy hacia la izquierda buscando el 5 como segundo decimal. Acuérdense que la columna lo que me denota es el segundo decimal. 1,65 sería este valor, 0,45053. 1,6 y me falta el 5, voy buscándolo el 5, acá está, entonces 1,45053. Debería ser, sí. Entonces, van a ver que lo que dice acá, que está planteada ya directamente el resultado, 1,045053. ¿Sí? Después veremos que son probabilidades, ya se imaginan, son probabilidades, después le veremos la interpretación. Vamos con otro. Vuelvo a insistir, esto es cuestión de práctica. Vamos con otro. Uy, se me fue la hoja. Nueva hoja. Voy con el inciso C. El inciso C creo que lo leí, me pide, acá, me pide la probabilidad de que Z esté entre menos 1, entre menos 1 y creo que dice 0. Sí, este es el inciso C, entre menos 1 y 0. Bueno, vamos a graficar. Como siempre, grafico y ahí veo qué es lo que me está pidiendo. El gráfico, ahí es donde por ahí ya se me va la paciencia porque ustedes ya me están entendiendo y el gráfico hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor. Estoy en escala de Z, tengo acá en el centro 0. Bien, me pide desde menos 1. Uy, el menos 1 está por acá. ¿Sí? Acuérdense que acá, del lado izquierdo, están los negativos. Acuérdense de eso. Esto no es otra cosa que una función de densidad graficada. El menos 1 está acá, está hacia la izquierda. Entonces vamos a ver, vamos a sombrear. Siempre sombreo. Desde menos 1 hasta 0. Quiere decir que me está pidiendo esto. Eso me está pidiendo. Desde esa área. Tengo acá que no la sombreé bien, pero ustedes no entienden. Toda esa área sombreada. Desde menos 1 hasta 0. Ahí estoy en un problema, porque si yo voy a la tabla, si ustedes se acuerdan, me sombreaba hacia la derecha. No quiero marearlos, pero fíjense que la tabla que estoy ocupando me sombrea hacia la derecha. Y yo, me está mostrando, yo tengo que calcular algo que está hacia la izquierda. ¿Qué hago? Algo que voy a utilizar mucho que es, como esta distribución es perfectamente simétrica, eso que me está pidiendo es exactamente lo mismo que esto que está acá. Eso que acabo de calcular en negro es exactamente lo mismo que acabo de marcar en rojo. Es decir, con 1, desde 0 hasta 1,
el área esa que acabo de graficar en rojo, es la misma que desde 0 hasta -1. ¿Por qué? Porque esta gráfica, la particularidad que tiene es que es perfectamente simétrica. Entonces, por simetría, ya van a ver que ahora, de ahora en más, vamos a decir, por simetría, esto que está acá, lo voy a escribir y lo voy a escribir con, sí, lo voy a escribir con rojo nomás, no, mejor negro para que se vea bien. Eso que está ahí, ese cálculo que yo necesito hacer, es exactamente el mismo que calcular la probabilidad de que z esté entre 0 y 1 positivo. Eso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por simetría. Y eso que está en rojo, y lo que acabo de expresar, ustedes saben que yo ya lo puedo encontrar en la tabla. Lo puedo encontrar y es más, es justo, si ustedes se acuerdan, mi inciso A, que creo que me daba 0,34, 13,4, algo así. Ya lo vamos a buscar. Pero esa probabilidad que está en rojo, que es desde 0 hasta 1, la puedo buscar en la tabla, porque acuérdense que la tabla me sombrea hacia la derecha, y era 0,134, que no sé qué puse yo. 0,3431, así se puse bien. Todavía me da la memoria. Entonces, fíjense que comenzamos a trabajar algo más, que es hacer como veníamos trabajando. Si yo necesito el cálculo de una probabilidad y yo estoy limitada a esa tabla, voy a tener que comenzar a trabajar viendo por simetría, viendo sumando, restando, haciendo uso de todo lo que voy a comenzar a conocer, para poder llegar siempre a lo que me muestra la tabla. Yo siempre voy a tener que ver la forma de adaptar mi cálculo para poder encontrarlo en esta tabla. Vamos con otro. Este inciso D se los dejo para que vean. Vamos con este. El inciso E voy a hacer. Sí, sí. En este caso no, pero sí podrías haber hecho uso de esa. Pero podrías haber utilizado de 0 a -1. No, lo mismo vas a tener que hacer un cálculo. No salía directo. Sí o sí vas a tener que hacer un cálculo. Por eso después, vean que en algunos casos me es más fácil llegar a la otra. En este caso que acabamos de ver, no. Pero en algunos casos ya vas a ver algunos que conviene directamente buscar en las otras tablas. ¿Cuál es mi recomendación? Que solamente se casen por ahora, se casen con eso. Después si quieren ser infieles con las otras, bueno, pero primero aprendamos a usar esta y nos demos vuelta con esta. Después miremos para el costado y ver cómo me es más fácil por otro camino con las otras. Pero en principio por ahora vamos a ver que damos vuelta a los cálculos para siempre llegar a esa. Voy a hacer esta que está acá. Voy a trabajar. Se me aparecen las funciones, por eso me mareo. Decía, creo que era el inciso E, lo estoy buscando acá, desde menos 1,65 hasta 1,65. Fíjense que ahí tiene el mayor igual, fíjense que en la consigna lo dice, pero ustedes saben que acá es lo mismo si le pongo o no le pongo porque estamos en el continuo. Eso me está pidiendo. Entonces vamos a ver, voy a graficar, como siempre, grafico. Así yo ya sea experto en esto, van a ver que sí o sí siempre van a tener que graficar, si no se van a marear y por hacerlo mentalmente, puedo meter la pata. Vamos a ver qué me pide. No salió tan lindo, pero por acá está el 0, Z, y me dice, desde menos 1,65 hasta 1,65, positivo. Entonces, el área sombreada que me está pidiendo es toda esta. Ahí es donde por ahí ya a mí ya no lo dibujo tan bien, total, ustedes ya me entienden la idea. Toda esta área que está acá, que estoy pasándole por encima, esto me sale un poco cruzadito, pero toda esa área es la que me está pidiendo. Fíjense que es perfectamente
Debería ser perfectamente simétrico, por eso el gráfico no ayuda, pero ustedes están entendiendo la idea. ¿Cómo hago para calcular esto? Ahora, me vuelvo y ahí mentalmente les pido, vean el gráfico de la tabla. Fíjense que el gráfico de lo que me muestra la tabla me muestra siempre el lado hacia la derecha. Esto me muestra, esto que está acá. Siempre me va a mostrar esto que está acá, desde acá para acá. Entonces, este pedacito, que yo lo voy a remarcar con verde, ese pedacito con verde sí lo puedo encontrar en la tabla, pero me está faltando el de la izquierda. ¿Cómo hago? Y si dijimos por simetría, desde 0 hasta menos 1,65 es igual que desde 0 hasta 1,65, fíjense que esto lo puedo calcular como 2 por la probabilidad de que z esté entre 0 y 1,65. Y eso, desde 0 hasta 1,65 sí lo puedo encontrar en la tabla, que creo que también ya lo calculé. ¿Sí? Entonces, necesito, acuérdense que son áreas, así que las áreas, por más de que acá en el eje esté con valores negativos, son áreas, las áreas siempre las voy a sumar, ¿sí? Nunca, a menos que esté calculando una intersección o algo por el estilo, las áreas en este caso siempre voy a necesitar sumar ese pedacito que acabo de marcar con verde con el otro pedacito que está hacia la izquierda que no lo sumé, pero que es exactamente igual. Entonces lo mismo que multiplicar 2 veces desde el área que yo puedo encontrar en la tabla, que va desde 0 hasta 1,65. Desde 0 hasta 1,65, lo vimos recién, pero lo busco de nuevo, era este 0,45, 0,53. 0,45, 0,53. Entonces, y ya me olvidé, 0,45, creo que dije 0,53. Sí, 0,53. Eso ya van a ver que me queda un 0,90. Voy acá al Excel, era este. Fíjense que va a estar resuelto de esa manera. Nada más que el dibujo me permite ver qué es lo que tengo que hacer. 0,90, 106. ¿Alguna duda? Voy a hacer, o por lo menos les voy a mostrar el G. Se imaginarán que eso necesita mucha práctica. Vamos con el G. Así que depende mucho de ustedes. El F se los dejo, voy a hacer el G. Una nueva página. El G. Y ahí me pierdo primero. El G me decía, creo que era la probabilidad desde menos 1,07, creo que dice, ya me van a corregir ustedes, y 2,33. Entonces, primero, antes de andar suponiendo qué es lo que tengo que hacer, lo dibujo. No me quiero hacer el que mentalmente lo tengo al gráfico en la cabeza, por más de que el dibujo me salga horrible, pero yo lo dibujo lo más bonito posible, lo más simétrico, pero lo dibujo. Estoy en escala de Z, tengo el 0 acá, tengo el Z acá, y tengo el menos 1,07 por un lado, y por acá tengo el 2,33. Yo creo que ya a esta altura se imaginarán ustedes qué es lo que hay que hacer. Yo necesito toda esta área sombreada. Entonces, por un lado voy a resaltar, fíjense que este pedacito que yo tengo acá, esto sí lo puedo encontrar en la tabla. Desde 0 hasta 2,33 lo puedo encontrar en la tabla. Porque acuérdense que la tabla me muestra sombreados hacia la derecha. Este sí lo puedo encontrar. Entonces eso ya me quedo tranquilo. Desde 0 hasta 2,33 lo busco en la tabla y lo encontré. Pero me está faltando este pedacito. Y este pedacito encima está hacia la izquierda. ¿Qué hago con ese pedacito? Por simetría, yo sé que ese pedacito es lo mismo, lo voy a hacer con color rojo porque si no ya se comienza. Ese pedacito es lo mismo que desde 0 hasta 1,07 positivo. Ese pedacito es
lo voy a hacer acá, es lo mismo que esto. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Voy de nuevo para acá. ¿Cómo hago? Lo paso en limpio. ¿Yo qué necesito? Primero, de cualquier manera, ¿no? Pero va a ser la probabilidad de que z esté entre 0 y 2,33, que es lo que dijimos que si eso lo puedo encontrar, que era lo primero que hablamos, más esto que acabo de hacer por simetría, la probabilidad de que z esté entre 0 y 1,07 positivo. Entonces, voy a la tabla y busco desde 0 hasta 2,33 y le sumo del que voy a encontrar desde 0 hasta 1,07. Entonces, ya van a ver que después lo tenemos más prolijo, pero busquemos hasta 2,33. Desde 0 hasta 2,33, busco en mi tabla 2,30, ahí está mi tabla, 2,30, 31, 32, 33, debería ser este 0,49010, creo, ¿sí? 0,49010, entonces 0,49010, por cambio, más, y me falta el otro. El otro es 1,07. 1,07. 0,35769. 0,35769. 0,35, ya me perdí. 0,35, lo voy a tener que buscar si no me acuerdo aquí. 0,35769. Creo, sí. ¿Sí? Obviamente esto da un 0,84 y algo, que ya lo van a ver un poquito más. 0,8477. Lo van a ver resuelto en el Excel. Exactamente. T10. Fíjense que este ejercicio va a quedar planteado de esa manera. Nada más que si lo muestro así, no se entiende nada porque se darán cuenta que todo esto surge de los gráficos que hago. Bien. Vamos a dejar por ahí. Lo que sí, la clase que viene, vamos a seguir practicando. Acá voy a marcar. Si no, ustedes háganme acordar que este ejercicio 10 no lo termino, porque me interesa hacer esto que pasa acá. Bien. Entonces me hacen acordar, si no me pierdo. No, el J para ustedes. El J, ¿cuál es el J? Lo vemos la clase que viene, pues ya son las 8 menos 10 y por ahí ustedes tienen que salir corriendo y entrar a la aula. Nada, los dejo porque no lo quiero apabullar tampoco. ¿Dónde está? Dejar de compartir. Perdido. Listo. Bien. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a quedar acá, nosotros. Vamos a continuar la clase que viene, lo más probable que sea el viernes 19 sobre este tema, y lo vamos a terminar. Fíjense que todavía vamos por la mitad del práctico, pero antes nos vamos a ver este viernes 12, viendo el práctico 9 con otras comisiones. ¿Sí? Entonces, este viernes 12 nos vamos a juntar 3 comisiones y vamos a ver el práctico 9. El práctico 9 van a ver que es bastante sencillo, es números de índice. Y nosotros después deberíamos tener lunes y martes a las 19 horas. A las 19, porque como hay clase de teoría. Y como después la semana que viene tenemos feriado, entonces recién vamos a poder vernos el viernes que sigue, que va a ser el viernes 19, también a las 19 horas, para seguir avanzando un poquito más con esto. Vuelvo a insistir, pongo las clases adicionales porque no quiero llegar muy sobre la hora, porque si no terminan dando el tema y no lo terminan de masticar, que ya viene el parcial. Así que les pido, por favor, que avancen con los prácticos, que vayan a clase de consulta. Entonces, pasando al limpio.
nos vemos este viernes con otras comisiones para ver otro práctico, y lo vamos a empezar y lo vamos a terminar, y después nosotros vamos a continuar con este, y seguramente ese día lo vamos a terminar, y el viernes 19, a las 19 horas. Tienen tiempo, agenden, y nos estamos viendo. Hagan los ejercicios, que no queda nada para el parcial. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo. Vayan a consultas, no dejen de hacer los ejercicios, y nos vemos este viernes, y nos estamos viendo después la semana que viene. Chao.